Y acá abajo, voy a terminando todo esto. Acá abajo ustedes son los parámetros que medimos del paciente, ¿verdad? En realidad el espirómetro tiene capacidad de medir 30, 40 por ahí, ¿verdad? Pero yo solamente les pongo acá lo más importante, ¿verdad? Lo que realmente me interesa ver, porque el resto no nos sirve mucho, ¿verdad? Y los parámetros que medimos entonces son la capacidad vital forzada, que es el volumen total que el paciente saca con una expiración, ¿sí? Le hacemos inspirar profundo al paciente todo lo que puede al máximo, luego le hacemos expirar. Y todo el aire que sale es la capacidad vital forzada del paciente, ¿sí? Entonces acá mi kilómetro me dice que este es LLN, está en inglés, ¿sí? Lower limit de la normalidad. Entonces este es lo mínimo que tiene que sacar el paciente. Es lo mínimo que puede sacar. Si saca menos que esto es porque el paciente está evidentemente con alguna patología, ¿sí? Esto es lo esperado, digamos, el intermedio del paciente, ¿verdad? Porque como te da un valor mínimo, un valor teórico, ¿verdad? Y un valor máximo, ¿sí? Y comparando con este teórico es que te sale el porcentaje que hace el paciente finalmente, ¿verdad? Entonces tenemos un límite inferior, un límite superior y está el teórico que está en el medio de los dos, ¿verdad? Que es, digamos, el promedio de los pacientes que son similares a él, que tienen la misma edad, que tienen el mismo peso y que tienen la misma estatura, ¿sí? Sí, es 65%. Y este es el promedio de los pacientes que son similares a él. Sí. Esto es lo que sopló el paciente, ¿sí? 4.23. Entonces, él tiene un 105% de teórico. Sí. Así como, si ustedes recuerdan, tienen la parte de la isla y demás, pero esas baterías más aburridas que nadie le gusta, ¿verdad? Si te acuerdan, está la campana de Gauss, ¿sí? Y lo normal es que, digamos, el promedio cae siempre entre 80 y 120%, ¿verdad? 20% menos, 20% más, ¿verdad? Entonces, entre 80 y 120% es normal. Este paciente tenía 105, ¿verdad? Sopla un poco más que el promedio, pero tampoco nos sale de lo que esperamos del paciente, ¿sí? Más, ahí, por más, puse la mucho más. El máximo no se suele reflejar acá, tiene que comparar. Entonces lo que hacen es que es comparar el soplido del paciente con el promedio que esperamos de él y te da el porcentaje, ¿sí? Aquí, entonces mide la capacidad vital forzada, que es una inspiración que se hace a partir de una inspiración máxima, ¿verdad? El paciente mete todo el aire por los pulmones y después suelta todo el aire. Esta es la curva cómo fue soltando el aire del paciente, ¿verdad? Es importante que el paciente en una espirometría suelte la mayor cantidad de aire con toda su fuerza inicialmente. Y en un paciente sano que no tiene un problema pulmonar, la mayor parte del aire sale en el primer segundo, ¿sí? Eso se llama Fed-wall, ¿sí? El aire expirado en el primer segundo, fracción de aire expirado en el primer segundo, ¿sí? Entonces este paciente, por ejemplo, sacó en total 4 litros, ¿sí? Y en el primer segundo él sacó 3 litros, o sea, un gran porcentaje de lo que tenía que sacar, él ya sacó en el primer segundo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el paciente tuvo casi un patrón constructivo, ¿sí? 71 fue su división entre estos dos. Ahora le voy a mostrar un poquito más en la diapositiva para que vayan entendiendo un poco más, ¿sí? Doutor, só um instante. ¿Qué cosa? Tem que repetir o significado das colunas. L é o limite inferior da normalidade. El límite inferior. A segunda coluna é o quê? El teórico es el promedio que sacan los pacientes igual a él, ¿sí? Esto es. Não é o meio, o promédio. El promedio, da sí. mesma categoria. Sí, y esto es lo que sacó, estos son los valores que hizo el paciente. O paciente em questão. Sí, estos son los valores que hizo mi paciente. Esto fue lo que sopló mi paciente. E o do lado é o porcentagem. Este es el porcentaje, sí, esta es la comparación entre lo que hizo el paciente y lo esperado. ¿Sí? Esto es lo mínimo que puede hacer, lo mínimo, si está por debajo de eso, es porque el paciente obviamente
¿sí? Un valor promedio. Y lo que hace el spirómetro es comparar el valor del paciente que está acá con esto y te da el porcentaje que hizo el paciente, ¿sí? Entonces, ese promedio sería el 100%. Sí, ese promedio es el 100%. Ese promedio es el 100%. Y el paciente puede soplar un poco más o un poco menos. Este, por ejemplo, era un paciente tabaquista, un paciente que fumó durante mucho tiempo y vino para hacerse una espirometría para poder entrar a una cirugía, ¿sí? Y si se dan cuenta, le voy a mostrar un poquito. Aquí, por ejemplo, informa como una espirometría normal, es el informe automático del espirómetro, ¿sí? Pero acá abajo le puedo escribir mi informe también si quiero. Este paciente, por ejemplo, lo que hacemos es comparar primero el la FBC, que es la cantidad total de aire que saca el paciente, el FEWAR, que es el volumen que saca el paciente en el primer segundo, que es muy importante porque cuando un pulmón normal tiene que tener la capacidad de sacar más del 70% del aire en el primer segundo. ¿Sí? La mayor cantidad de aire posible ya sale en el primer segundo. Por eso es importante que los pacientes hagan su máximo esfuerzo cuando hacen la espirometría, porque algunos pacientes, es decir, que se esfuercen y que soplen fuerte y soplan. Tiene que ser muy fuerte el sonido de esta manera. Bien fuerte para que, si dan cuenta, rápidamente tiene una ascenso ya la curva rosada, la triangulación del paciente. La curva rosada rápidamente asciende y después va bajando a poquito, ¿sí? La parte gris es todo lo que es normal, ¿sí? Esa parte gris que se marca ya es todo lo normal, los valores teóricos. Y este paciente, si se dan cuenta, coincide con el teórico en su FBC, o sea, salió suficiente aire, pero en el primer segundo le faltó sacar mucho más. Acá su teórico en el primer segundo 98%, pero haciendo la división que nos dice si es una patología obstructiva o restrictiva, tiene 71% nomás. Ahora le voy a mostrar un poquito de eso en la diapositiva para que vayan entendiendo mejor. FBC es capacidad vital forzada. Ahora te voy a mostrar el concepto para que. Capacidad respiratoria forzada. Capacidad vital forzada. Capacidad vital forzada. Después le vamos a dar un poquito los conceptos y después vamos a seguir mirando algunas espirometrías. Essa capacidade vital forzada é a soma da fração de ejeção com a fração de inspiração. No, ahora le voy a explicar. Ahora le voy a explicar un poquito. En la espirometría medimos varios parámetros, pero estos son los más importantes, ¿sí? La capacidad vital forzada es la cantidad máxima de aire que puede sacar, obviamente forzándose el paciente, partiendo de una inhalación total. O sea, el paciente inhala hasta que ya no entra el aire en sus pulmones y la capacidad vital forzada es todo el aire que saca el paciente después de esa inhalación, ¿sí? Yo inhalo al máximo, no entra más aire y ahí saco el aire, ¿sí? Todo ese aire que sale, eso es la capacidad vital forzada, ¿sí? También se llama volumen expiratorio forzado, pero más usamos como capacidad vital forzada. Bien, les voy a mostrar un poquito la imagen para que puedan ver. Esto es la capacidad vital forzada, ¿sí? Esto es el volumen corriente que mueve el paciente en una respiración normal, ¿sí? Cuando respiramos normalmente, movemos aproximadamente medio litro de aire, respirando normal, ¿sí? Después le pedimos al paciente que haga una inspiración profunda, ¿sí? Al máximo, y a partir de ese máximo que inspiró el paciente, hace una expiración forzada, ¿sí? Y eso va a ser la capacidad vital forzada, ¿sí? Todo esto es la capacidad vital forzada, el aire que el paciente puede sacar completamente después de una inspiración máxima, ¿sí? Después tenemos el pico expiratorio, ¿sí? Que es básicamente el máximo flujo de aire que logra hacer el paciente, ¿sí? Porque una cosa es el volumen que saca y otra cosa es la velocidad con que saca, ¿sí? Y el pico flujo mide eso, mide el flujo máximo de aire que tiene el paciente. Normalmente el pico flujo suele estar disminuido en los pacientes asmáticos, en los pacientes hipóxicos, ¿sí? No usamos demasiado el pico flujo, en el asma se usa un poquito, pero se usa bastante menos, ¿sí?
respiratorio forzado en el primer segundo. Eso es básicamente la cantidad de aire, así como le dije, que saca el paciente en el primer segundo de su maniobra. ¿Cómo? Não é fácil essa coisa, os dois. Y no, te voy a mostrar en la espirometría para que puedas ver la diferencia. Porque um é só o primeiro segundo, a velocidade que ele saca é o primeiro segundo. E o outro é. Sí, pero la espirometría, fíjate que este paciente, por ejemplo, no tengo nomás un láser para poder apuntar. Este paciente, este es el tiempo que sopló el paciente. 6 segundos sopló en total, un poquito más, ¿verdad? Pasó un poquito de 6 segundos. ¿Sí? Eso es lo que sopló el paciente durante 6 segundos. ¿Sí? Y esta curva, acá por ejemplo, solamente esta porción de la curva, esa porción más alta de la curva, solamente eso es el primer segundo. ¿Sí? Entonces, es importante el P1 porque los pacientes que tienen un problema pulmonar obstructivo y las vías respiratorias no permiten que salga el aire, ¿verdad? Por eso se llama obstructivo el problema, sea POC, sea asma, ¿verdad? Las vías respiratorias se cierran, entonces el paciente no puede sacar rápidamente el aire. Entonces disminuye mucho su P1 y es mucho menos el porcentaje de aire que saca el paciente en el primer segundo. Por eso es importante. Y es bastante diferente, o sea, sus valores son más o menos similares, ¿verdad? Este, por ejemplo, 3 litros y 4 litros, pero es un parámetro fundamental porque nos ayuda a diagnosticar la restricción la obstrucción del paciente, ¿sí? Você disse no respiratório que tem uma diferença entre volume e ¿Qué cosa? quando você falou de respiratório, você falou que tem uma diferença entre volume e quantidade. Ah, no, que el pico flujo lo que hace es medir el flujo, la velocidad de aire con la velocidad con la que saca el aire, ¿verdad? Y los otros miden un volumen, la cantidad de aire que sale. El pico flujo mide la velocidad con que sale el aire, ¿sí? Bien, y el último es el índice P1 sobre PVC, así como dije. Entonces, para poder saber si un paciente tiene un patrón obstructivo o para poder decir si el paciente está con una patología obstructiva, vamos a dividir, que eso hace obviamente el espirómetro ya hace solo, ¿verdad? Vamos a dividir el volumen que sacó en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada, sobre todo el volumen que sacó el paciente, ¿sí? Y esa división nos tiene que dar más de 0.7 o más del 70%. Si el paciente logra sacar menos del 70% en el primer segundo, significa que el paciente tiene una dificultad para sacar aire de los pulmones y tiene una patología obstructiva, ¿sí? 100% da capacidade vital forçada dele. 100% Sí, da capacidade vital forçada. Sí, básicamente porque la división es entre esos dos números. Entonces, Para por cada ejemplo, pessoa, por exemplo, ¿qué cosa? para cada pessoa cambia. Sí, claro. Entonces lo que hacemos es comparar. Este que sacó el paciente, ¿verdad? 3.01 dividido esto nos va a dar 71.2, ¿sí? Este paciente, por ejemplo, estaba al borde de la obstrucción, ¿sí? Estaba muy cerca de tener un problema obstructivo. Pero el paciente era un tabaquista, ¿verdad? Fumó mucho tiempo y probablemente tiene poco, ¿sí? Entonces nos da 71. Si un paciente es normal, le sale súper bien, ¿verdad? Por ejemplo, voy a mostrar otra espiro de otro paciente. O paciente pode errar a respiração. ¿Qué cosa? Ele pode acertar a respiração. Sí. Sí, muchísimos pacientes hacen mal, E ¿verdad? aí tem que repetir o exame. ¿Cómo? Ele tem que fazer de novo, fazer. Sí. Tiene que hacer varias veces. Si no le sale bien, no podemos interpretar a veces la espirometría. Vamos a ver un poquito de paciente. Mas como é que vai saber que fez a respiração? Este debe ser. Este problema no puede ser saber otro paciente. Y acá, este paciente por ejemplo no sopló bien. Este paciente me costó mucho hacer ese sentido. No fue una buena espirometría. Casi no pude interpretar. Ahora les voy a explicar un poco si una espirometría es buena o mala. Este paciente por ejemplo soplaba muy mal. Vieron cómo la altura del otro paciente era todo normal. Eran así y bajaban de vuelta. Este paciente no entendía lo que tenía que hacer. Tiene que soplar fuerte y después va bajando automáticamente, ¿verdad? Él, por ejemplo, soplaba acá, no soplaba todo lo que podía y acá soplaba más fuerte, por ejemplo. Eso significa que el paciente tiene mala técnica, ¿verdad? Y no se puede interpretar. Porque, como te digo, es muy importante que el paciente en el primer segundo saque la máxima capacidad de aire, ¿verdad?
Y el paciente soplaba así. Soplaba más fuerte, entonces te va así y después sube, ¿verdad? Y cuando es así la maniobra es muy mala, ¿verdad? Si se dan cuenta, por ejemplo, este paciente tuvo un grado de calidad D, el otro era A, el otro sopló muy bien. Este, por ejemplo, tiene un grado de control de calidad D. Y ese le va a explicar también cómo se hace, ¿verdad? Le va a explicar también cómo se hace un poquito. Este paciente, por ejemplo, casi no se pudo interpretar su espirometría. Cuando es calidad F, ya no se puede más interpretar. Pero calidad D ya es difícil de interpretar, ya es una espirometría muy mala. Este, por ejemplo, tú acá, son todos diferentes los valores, son todos distintos, ¿verdad? Están calculados para este paciente en particular, ¿sí? Y este, por ejemplo, tuvo 102 de capacidad vital forzada, 106 de FED4, y acá, por ejemplo, mucho mejor, ¿verdad? 78 fue su FED4 FS, bastante mejor. Sí. Está más lejos ya de la patología obstructiva. Doctor, una pregunta. Sí. Pero mismo siendo calidad de formar la técnica del paciente na hora de liberar el aire del pulmón, ¿eso no afecta el diagnóstico final? Y eso que te digo, te afecta, ¿verdad? Lo ideal es interpretar hasta grado C. Grado D ya es muy difícil de interpretar. Y grado F ya no se puede interpretar. Normalmente cuando es así, le mandamos al paciente de vuelta a su casa y le pedimos que practique y que después se haga de vuelta, ¿verdad? Tenemos muchos problemas, los pacientes no entienden lo que se le dice, es impresionante esto. No sé cómo no. Este es mi amigo que no paciente. Ella, por ejemplo, sopló un poquito mejor, pero le costaba mucho mantener su sonido. Fueron mejores sus curvas, pero le costó mucho mantener su sonido. No llegaba a soplar 6 segundos. Pero de cualquier manera fue una calidad A, fue una buena calidad superior. Este paciente, si no me equivoco, si ella era su gerente de asma, le voy a mostrar ahora eso. Ele respirando 6 segundos, é muita coisa, né? Nossa, Você conhece 6 segundos? Super bien se puede. Super bien se puede. Me parece no. Não dá 6 segundos. Não dá 6 segundos. Não dá. Já acaba. Você já tentou fazer isso? La próxima clase de Karina. Acaba 3 segundos. No, ¿te parece no? ¿Te parece no? Ah, bueno. Vamos fazer uma só da boca. No final, no pulmão. Esta paciente, por ejemplo, le da una sospecha de asma. Esta paciente le da una sospecha de asma. Y ella, por ejemplo, le hice la prueba a los otros no le hice. Ella, por ejemplo, tuvo normal, ¿verdad? 81% su FED4, 85% su FBC, ¿verdad? Más valores más normales. Y su FED4 sobre FBC salió 84, bien, ¿verdad? Pero ella tenía sospecha de asma. Y después le hice su prueba dilatadora. No cumplió estrictamente los criterios, pero mejoró bastante. Por ejemplo, su FED4 mejoró 10%. Tiene que llegar a 12 para que podamos asegurar que el paciente tiene respuesta, ¿verdad? Pero mejoró muchísimo. En su post, por ejemplo, sopló más 200 ml más, un poco más de 200 ml fue lo que mejoró soplando, ¿sí? Sopló mucho más después de hacer ese salutación. Entonces, vamos a ir hablando un poco después de eso. Essa coluna posto é sempre com salbutamol? Sí, se puede hacer con un patrón también, ¿sí? Pero lo normal, lo que está más analizado es dos packs de salbutamol. 2 packs de salbutamol, ponerlo a cámara y esperar 15 minutos. Y después se le hace vuelta. Esse seria o exame para ver se o paciente com asma, se ele salbutamol vai ser uma indicação de lesión ou não? En realidad sirve para saber si el paciente tiene reactividad bronquial, ¿verdad? Si es que tiene diagnóstico de asma. El tratamiento de los pacientes con asma siempre es con salbutamol, ¿verdad? Salbutamol y otros medicamentos más. Pero lo que nos dice es que la paciente tiene una obstrucción de las vías aéreas que se puede liberar si es que usa los medicamentos correctos. Entonces, ese estudio solo es para mirar la porcentaje de memoria. Sí. Si mejora 12% y 200 ml, es una prueba positiva. Esa paciente por ejemplo, estuvo muy cerca de tener una prueba positiva, le faltó muy poco para que sea una prueba positiva. Probablemente debería ser obstructiva, pero la paciente no soplaba, no le puede soplar suficiente. Lo ideal hubiera sido que sople 6 segundos, ¿verdad? Pero no le pude hacer entender la maniobra. Es muy difícil
hacerle a los pacientes entender cómo tienen que hacer su maniobra. La mayoría no entiende. Doutor, a coluna porcentagem Falta tudo na última porcentagem de melhor após o uso de glutathione. ¿Cuál es esta? Esta es la columna de porcentaje de mejora. Este es porcentaje de cambio de lo de eso. O aparelho inicia a contagem do seu sozinho. Tipo, você peça só que ele já inicia assim, funciona? Ou você inicia e ele já só? No, yo lo inicio y cuando él siente el flujo, ahí Aí ele sai dele. pero ahora, por ejemplo, antes era súper difícil esto, ¿verdad? Ahora es muy fácil hacer una geometría en general, porque ahora, por ejemplo, como de la próxima me hace traer mi biológico, hoy no olvido, no va a traer, cuando vemos A, no va a traer. El paciente trae el aparato, siente que hay flujo y empieza a contar los segundos. Pero él también puede interpretar bien si vos estás respirando normalmente o si ya está empezando a hacer la maniobra. Él solito ya que interpreta eso. Se da cuenta cuando es la maniobra real o cuando el paciente está respirando. Impresionante. Ese porcentaje donde hay el 10 no debería ser 8. Ah, no sé, el cálculo lo doy yo. Porque dice 81 después de 89. No, pero lo que el cambio de lo que se mide, es lo que mide, compara este con este. Ah, O sea, el volumen total está comparando, no el porcentaje. No, el porcentaje con porcentaje es lo que se compara. Es volumen con volumen. Acá, por ejemplo, ella sopló, esta era su mejor maniobra, fue esta, 2.52. Y ella, en su lo que hizo trabajar, sopló 2.76. Y esto es lo que compara realmente. O sea, este con este no está comparando. No es el porcentaje con el porcentaje. Es el volumen absoluto lo que compara. aí em caso 276 seria el 100%. Una adicción es. Pero al peor te pensar, porque el aparato no es solo, pero mira, así es. Directo de grano. Así es. Tenés que hacer 2.52. 2.52 dividido 2.76 Ah, entendi. Agora eu entendi. por 100. Así es. De hecho, el volumen total es E dá 89. el porcentaje que cambió. Pero todos los kilómetros ya hacen solo hoy en día. Doutor, qual é a diferença do pré 1, 2 e 3? Y el problema es que el paciente tiene que hacer, justamente te voy a explicar después, el paciente tiene que tener varias maniobras buenas para que la geometría sea buena, ¿verdad? Nosotros tenemos que lograr que el paciente haga varios soplidos, ¿sí? Que sople varias veces y que esos soplidos sean parecidos entre sí. ¿Verdad? Entonces, lo mínimo que tenemos que tener son 3 maniobras buenas, ¿verdad? Y son 3 maniobras, ¿sí? Esas son las 3 maniobras que ella hizo. Y en el post también dice 3 maniobras, solamente que yo le informo, directamente va a aparecer el mejor post. Entonces el paciente sopla 3 veces y después allá en el PET se queda el mejor resultado de ese. Sí, ese es el mejor resultado. O sea, Na verdade, é pior. entonces, Na verdade, 89% é 2,48 dividido por 2,76. entonces É o menor, pegando o menor. Ah, tá bom. Porque aqui dá 89%. 2,48 y puede ser que dividido por 2,76 dá 89. esas son cosas que es importante hacer. Porque ya. El pre 1, 2 y 3, entonces el PET va a ser el mejor resultado de ese. En realidad lo que hace el aparato normalmente es, no hace falta que todo, estas son cosas muy técnicas ya, ¿verdad? Pero ¿cómo se dice? Él agarra el mejor de cada uno, no hace falta que sea toda la misma maniobra, ¿sí? Por ejemplo, ella por ejemplo agarró su vez de acá, ¿sí? El pre 3 fue su vez para la FBC, pero en un punto también tuvo su vez acá, ¿verdad? Pero se pueden agarrar de maniobras diferentes, ¿verdad? O sea, se hacen las 3 maniobras y por ejemplo, cuando el 252 puede estar acá y el 248 estar acá. Él igual agarra el mejor en general de las 3 maniobras. No hace falta que todos los valores se tomen en la misma maniobra, no. Se toman los mejores valores de cada uno de los. No sé si nosotros a ver si la respuesta es diferente. Sí.
Sí, no. Na hora já não faz, não é feito a pesquisa do paciente, tem que esperar algumas horas ou tipo é? ¿Qué cosa? Porque quando sair da clínica já não deveria ter exame. Ah. Tem que esperar um tempo. No, no es que lleve un tiempo, pero realmente no se le puede hacer soplar más de 8 veces al paciente porque es llevarte a la vaya, se empieza a cansar. Primero eso. Y segundo, que si no entendió las 8 primeras veces, te aseguro que no va a atender tampoco después. Mejor es mandar a practicar, que infle el globo, que sople vela y ahí recién se vuelve a ver. Pues si no entendió la primera vez, no va a entender la segunda. A espirometria vai usar, às vezes vai usar só o tamanho e às vezes não vai usar nada. Então, tipo, não é necessário usar o controlador para realizar uma espirometria. ¿Qué cosa? O controlador ele é necessário para fazer. Se puede hacer de la forma, ¿verdad? Sí. Hay veces que vos le puedes pedir a un paciente una espirometría simple nomás. Esta por ejemplo es una espirometría simple, no tiene por espirometría simple no. Pero la mayoría de las veces pedimos todo por casi nunca hacemos simple. Normalmente cuando hago este tipo de espirometría es porque otro médico hizo el pedido, no hice yo. Entonces el simple no se preenche na parte del post teórico. No, porque no tiene post. Porque esse seria com salotão. Post tiene que ir a post por un si no le hiciste, entonces no te parece nada. Este por ejemplo, yo te decía, ¿verdad? Este por ejemplo tomó el BES de la FBC, tomó esta maniobra, una pre 3, y su BES del F1 tomó acá, del 2197. ¿Sí? Se puede tomar de maniobra diferente también, no hay problema con eso. Pero eso es automático, él solito ya te dice, ¿verdad? Hay obviamente criterios, vos puedes hacer también, pero en realidad ahora la que hace todo solo. Eso también, él directamente ya te calcula si es buena o mala calidad. Antes se hacía todo a mano, tenía que hacer los cálculos. Yo por eso algunos cálculos no sé hacer porque el kilómetro hace todo solo, ¿verdad? Y eso hace bien. Lo que hace mal es la interpretación, eso sí hace mal, pero la calidad interpreta súper bien. Entonces, solo para recapitular, esse LLN seria o mínimo que esse paciente tem que fazer. Sí, el mínimo. El teórico, entonces, seria um paciente nessa idade, nessa estatura. El promedio, lo que esperamos que haga. E el PS é quanto nisso? E el pré é o primeiro, segundo e terceiro teste. Sí, que puede ser más también, ¿verdad? Puede ser 6, 7, depende de cuántas veces necesita. Porque a veces tenés que hacer muchos test para que el paciente consiga una espirometría de buena calidad, que vamos a hablar un poco de cómo se hace eso también. Entonces, P1, P2, P3 significa que fueron 3 testes. Si tiver un P4, P5. Sí, pueden tener muchísimo pre, hasta que después como digo, vamos a traer y voy a probar con uno de ustedes, vamos a ver si hacen una espirometría de buena calidad, a él le voy a ver que no puede soltar 6 segundos. Vamos a probar. Y ahí van a ver cómo el epinómetro va calculando todo y te dice si es de buena calidad o no es de buena calidad. Entienden entonces más o menos acá los valores, ¿sí? No, el resto sí es que la suma del volumen corriente, etcétera, son cosas fisiológicas, ¿verdad? No hace falta que sepan ahora. Pero sí tienen que saber que la capacidad vital forzada es todo el aire que sale al paciente después de una inspiración profunda. ¿Sí? El volumen expiratorio en el primer segundo es el volumen que saca el paciente en el primer segundo que está expirando. Y el índice es la división entre los dos que nos sirve para diagnosticar patologías obstructivas o restrictivas. Después hay muchos otros volúmenes que no se pueden medir con la espirometría, ¿verdad? Lo que podemos ver con la espirometría es el volumen corriente, si queremos, la capacidad vital, ¿sí? El volumen inspiratorio podemos medir también, o sea, todo esto está dentro de lo que podemos medir con la espirometría, ¿sí? Este sí ya es más difícil de medir, el volumen de reserva expiratoria, ¿sí? Pero siempre queda un volumen, que es el volumen residual, ¿sí? Porque si sacamos todo el volumen, van a colapsar nuestro pulmón, siempre hay un poco de gas en el alveolo. Y esto nosotros no lo podemos medir, esto no se puede medir con la espirometría, solamente se puede medir con una pletismografía, ¿sí? Entonces eso debe ir profundizando un poco. Tomografia. Pletismografía. 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 Ouvi falar, né? Essa é a minha volúmenes pulmonares. Y por ejemplo, para comentar lo que pasa, por ejemplo, los pacientes con EPOC. Los pacientes con EPOC tienen una obstrucción crónica al flujo aéreo, entonces a ellos les cuesta sacar el aire, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ellos cada vez tienen menos de estos volúmenes, ¿verdad? Tienen menos volumen de
ya en su pulmón tiene menos volumen de reserva respiratoria y este empieza a crecer su volumen residual. Cada vez tiene más volumen acumulado en los pulmones, por eso que solicitan las costillas, son grandes los pulmones, porque ellos van acumulando volumen en su pulmón. ¿Sí? Y eso nosotros no podemos medir con la espirometría, solamente con la fletimografía podemos medir. ¿Qué es CRF? ¿Cuál? CRF. CRF. Capacidad residual funcional. Capacidad respiratoria, capacidad residual funcional. Pero eso lo voy a meter con eso yo. Esa es cosa de fisiología, pero entiendan nomás. Este es CRT, es capacidad pulmonar total. Capacidad reserva funcional, sí. Y capacidad respiratoria. Então seria el aire que aún se queda dentro del pulmón. ¿Qué pasó? El aire que aún se queda dentro del pulmón mismo después de la aspiración. Sí, el volumen de reserva siempre se queda dentro del pulmón, siempre. Sí o sí. Pero ahí estamos pasando con la parte de la reserva es aspirada también. Este es el volumen de reserva expiratorio. Este no se queda dentro del pulmón. Acabo de sacar con la capacidad de la persona, puede sacar todo. Pero ese solo sale cuando hacemos una inspiración máxima, ¿verdad? Sí, solamente. Esto es lo que vamos a sacar normalmente. Lo que normalmente sacar. Pero tener la capacidad de sacar todo esto también sin querer. Normalmente lo usamos porque no hace falta, ¿verdad? Lo mismo, hasta acá no nos inspiramos normalmente. Entonces, este es el volumen de reserva expiratorio y de reserva expiratoria, que no se usa normalmente, pero cuando estás haciendo un deporte, estás respirando rápido y fuerte, vas a mover todo el volumen. Solamente esto se puede mover. Solamente esto se queda así. Es imposible moverlo. Pela boca ou pelo nariz que solta? En la geometría por la boca. Siempre por la boca. Então o nariz queda. Le ponemos una pinza. mais rápido. Le ponemos una pinza para hacer. Doutor, qual é o nome do teste para analisar o volume residual? Pletismografía. Pletismografía. Así mismo. A ver. Ahí está. Pletismografía es la segunda línea. Espirometría debe ser pletismografía. É só para isso, né? Ou usa para outras coisas? Solamente para eso. Solamente para medir los volúmenes pulmonares. Pensé que iba a tratar de una cabeza. Bueno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando un paciente hace, lo único que maneje bien son capacidad de la rosada, P1 y P1 FBC, eso es lo importante. El resto son cosas de fisiología, es importante saber, pero no voy a preguntar sobre eso, ¿sí? Porque no interpretamos eso normalmente. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Así como les dije, cuando hacemos una espirometría, necesitamos que sea un estudio aceptable y repetible, ¿sí? Necesitamos ¿qué es que sea aceptable y qué significa que sea repetible? Aceptable significa que el soplido del paciente tiene que ser bueno, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que por ejemplo el paciente no sople y después sople más fuerte, por ejemplo, empiece y entonces cambia, ¿verdad? Entonces ese estudio, por ejemplo, no va a ser aceptable, ¿verdad? Lo mismo, si el paciente está soplando y de repente empieza a toser, ese estudio no va a ser aceptable tampoco, ¿verdad? O como esa chica, por ejemplo, que no era tan aceptable ese estudio, ¿verdad? Donde ella cerraba su glotis y por eso dejaba de soplar. Ella podía soplar todavía, pero ella hacía un cierre de glotis y no podía terminar de soplar. Entonces, todo eso hace que el estudio no sea aceptable. Hay pacientes también que están sacando y de repente inspiran de vuelta. Ahí ya no es aceptable esa maniobra, ¿verdad? Entonces, la aceptabilidad es que el soplido del paciente, la maniobra que hace el paciente, tiene que ser adecuada, tiene que ser una buena maniobra. Entonces, tiene que sacar todo el aire de los pulmones, tiene que soplar con toda su fuerza al principio, no puede soplar más despacio y después más fuerte, ¿verdad? No tiene que interrumpir su soplido, no tiene que toser, no tiene que haber ninguna fuga de aire, ¿verdad? Todo eso son cosas que nosotros miramos y que de hecho el espirómetro ya te dice si está bien o mal, ¿verdad? Pero eso sí tenemos que mirar nosotros personalmente para asegurarnos de que el espirómetro está interpretando bien. Y tiene que ser repetible, ¿sí? Lo que significa que la maniobra del paciente tiene que ser parecida entre sí, ¿verdad? No que sople 1 litro y que la siguiente maniobra sople 4 litros, ¿verdad? Eso no me va a servir, no va a ser útil para mí. Entonces es clave que el paciente pueda hacer una maniobra repetible, ¿sí? Acá, por ejemplo,
Es un grado de calidad A porque es muy repetible su maniobra, ¿sí? Acá por ejemplo que la variabilidad, o sea, el cambio la diferencia que hay entre un frecuar y otro es 0.01, lo cual está muy bien, ¿verdad? Cuando es más de 150 ml, ¿sí? O 0.15, ahí ya es menos repetible, ¿sí? Lo mismo acá, ¿verdad? 0.07, o sea, 70 ml de diferencia nomás entre sus dos mejores soplidos, ¿sí? Si hubiera más de 150, eso ya no iba a ser repetible, significa que son demasiado disparejos los soplidos del paciente y hay que volver a hacer hasta que logre hacer 3 maniobras que sean suficientemente parecidas, ¿sí? ¿Me entienden? El volumen que saca el paciente tiene que ser parecido entre las diferentes maniobras, se comparan las dos mejores maniobras. Si el paciente no logra hacer eso, tampoco se puede interpretar, ¿sí? Bueno, es un estudio. Eso es lo único que nos garantiza. El tema de la repetibilidad es lo único que nos garantiza que estamos obteniendo los valores ideales del paciente, ¿sí? Si un paciente te sobra 3 litros, después te sobra 4 litros, después te sobra 3,5, no nos sirve el estrés, no es repetible, significa que el paciente no está soplando. En alguno de los momentos hizo algo mal, sopló de más o no sopló con toda su fuerza, algún problema hubo, ¿sí? Normalmente, quanto tempo entre um soplido e outro? Un ratito. Cuando sopla todo, mira visita la curva y hace el movimiento. A menos que el paciente se canse, ¿verdad? A menos que el paciente se canse. La próxima clase vamos a practicar. Van a ver. Entonces la geometría, para que veas cuál es la curva, la geometría nos dibuja dos tipos de curvas, ¿sí? Una curva que se llama flujo-volumen, ¿sí? Y una que se llama volumen-tiempo, ¿sí? La curva flujo-volumen, como su nombre dice, compara el volumen que saca el paciente, ¿sí? El volumen que saca con el flujo, ¿sí? Así como le dije, el paciente tiene que soplar muy fuerte. Entonces el flujo tiene que ser máximo al principio y después, cuando hay menos aire, obviamente hay menos flujo, ¿sí? Una curva filométrica normal tiene que ser así, tiene que ser alta y después bajar lentamente, suavemente hasta llegar al final, ¿sí? Aquí. Y esta es la curva volumen-tiempo, donde vemos cuánto volumen saca el paciente en el tiempo. A la larga tiene que quedar recta esa curva, o sea, cuando ya no tiene más volumen para sacar el paciente, la curva queda recta, ya entra en meseta y ahí podemos ir. Con esa curva podemos asegurar que el paciente sacó todo el aire, ¿sí? Pero si seguía subiendo todavía, era porque el paciente no estaba sacando todo el aire todavía, ¿sí? El volumen es en litros, ¿verdad? Sí. Una pregunta que es más una duda. Un pulmón, una inspiración, tiene que cuántos litros de aire tiene. Y es variable de paciente a paciente. Normalmente no medimos eso, ¿verdad? Pero lo más normal es que entre 1,5 a 2 litros, ¿verdad? Con una inspiración máxima. Si haces después de una inspiración normal. Pero si haces, por ejemplo, una expiración máxima, ¿sí? Tipo como capacidad vital forzada, inspiras, va a entrar lo mismo que una capacidad vital forzada. Pero después de volumen corriente, 1,5 a 2 litros por ahí. Pero normalmente no medimos el flujo expiratorio del paciente, ¿verdad? Lo que más nos interesa es la forma en que saca el aire. E a curva do volume esperado, do flujo inspiratório? E a curva do flujo expiratório? Normalmente no suelen dibujarlo de kilómetro. 10 kilómetros, por ejemplo, yo le hago hacer la inspiración a los pacientes, pero no dibujan la curva porque no se mide por eso para la patología, no sirve para ambos. Sim, mas dá para você garantir que todo o volume inspirado foi expirado. Não? Eso con la curva normal no vamos a medir con la cantidad que saca el paciente. No hace falta, Nossa, pode. el flujo no hace falta comparar uno con otro. Pues, ¿y cómo interpretamos los resultados de nuestra geometría? ¿Sí? Hay 3 tipos de patrones. Obviamente el patrón normal, ¿sí? El patrón obstructivo y el patrón sugerente de restricción. ¿Sí? ¿Por qué decimos que es sugerente de restricción? Porque con la geometría, así como le dije, no medimos el volumen de aire que el paciente mueve, pero para hablar de restricción pulmonar, como en la fibrosis, como todas esas patologías que vimos últimamente acá, fibrosis pulmonar idiopática, neumonía, hipersensibilidad, etcétera, hay una disminución de volumen del pulmón, pero nosotros no podemos medir el volumen pulmonar con esto. Nosotros no podemos medir ese volumen que, si se recuerda, es el volumen de reserva, volumen residual, perdón, ¿sí? El último volumen nosotros no medimos con la geometría. Entonces, el patrón no puede ser restrictivo. Únicamente podemos decir que un paciente tiene algo restrictivo
le hacemos una petrografía para estar seguros que hay una disminución de los volúmenes. ¿Sí? En la espirometría solamente puede ser sugerente de restricción, porque no estamos seguros cuántos volúmenes tiene el paciente. ¿Sí? Entonces, obviamente, si el paciente sopla normal, así como vimos en la espirometría, hay un patrón ventilatorio normal. ¿Sí? Si el paciente tiene un patrón obstructivo, va a ser que el paciente tiene un B1 sobre FBC, la división va a salir menos de 0.7. ¿Sí? Si sale menos de 0.7, es un paciente con una patología obstructiva. ¿Sí? Y la gravedad de la obstrucción vamos a determinar observando el B1. O sea, depende de cuánto aire el paciente puede sacar en el primer segundo para poder saber si el paciente tiene una obstrucción grave, una obstrucción leve o una obstrucción moderada. ¿Sí? Vamos a mirar siempre el P1. No importa cuánto sea la relación, ¿sí? Puede ser 0.5 o 0.4, pero lo que más nos importa realmente es el P1. ¿Cuánto saca el paciente en el primer segundo? Es lo que nos dice la gravedad de la obstrucción. ¿Sí? Y el patrón sugerente de restricción se usa en la FBC. ¿Sí? Cuando la FBC es menor del 80% de lo esperado para el paciente, ese paciente tiene una restricción, ¿sí? Un patrón sugerente de restricción. ¿Está? Le voy a explicar algunos ejemplos para que puedan ir viendo. ¿Sí? Lo que tienen que saber es que el patrón ventilatorio puede ser normal, pero puede igual tener respuesta del bronodilatador. ¿Sí? A veces el paciente no tiene un problema, o sea, no hay una obstrucción al flujo, pero de cualquier manera el paciente cuando usa el bronodilatador mejora. ¿Sí? Por ejemplo, esa chica que les mostré que tuvo 10%, ella tenía un patrón ventilatorio normal, ella no estaba obstruida en ese momento, pero igual cuando le dábamos el medicamento, ella igual mejoraba mucho su capacidad. ¿Sí? La mayoría de los asmáticos son así, la mayoría de los asmáticos tienen un patrón ventilatorio normal, pero tienen respuesta al bronodilatador. ¿Sí? A pesar de que soplan bien, cuando le damos el medicamento, soplan mejor todavía. Entonces, ¿cómo interpretamos la espirometría? Así como le dije, lo primero que vamos a ver es si las maniobras son buenas. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es ver si el paciente sopló bien, si es un sentido adecuado, que en realidad, como le digo, la aceptabilidad, el tema de las tos, el tema de que sea fuerte, soplida y demás, hacemos nosotros, ¿verdad? Y la reproducibilidad, o sea, la comparación entre las curvas, para ver si no hay mucha diferencia, hacen directamente el espirómetro. Obviamente, si eso se cumple, que la mayoría de las veces se cumple, a veces no, vamos a mirar ya directamente el P1 sobre FBC. Si es menor de 0.7, entonces decimos que el paciente está con un patrón obstructivo. ¿Sí? Y si no tiene eso, obviamente no es obstructivo, ¿verdad? Y en la obstrucción podemos mirar de vuelta el FBC y puede tener el paciente un patrón mixto si es que tiene P1 sobre FBC menor a 0.7 y FBC menor a 80%, va a ser un patrón mixto. ¿Sí? Y en la FBC, si es mayor a 80%, va a ser un patrón constructivo. ¿Por qué hay patrones mixtos? Porque hay pacientes, por ejemplo, que son EPOC, que ya sacan muy poco aire, ya no pueden sacar casi el aire de tan construido que están, ¿verdad? Entonces, ellos, por ejemplo, no tienen realmente una obstrucción, pero su FBC puede ser menor al 80% porque ya es muy poco lo que sacan. ¿Sí? Su capacidad de carga ya es muy baja, entonces pueden tener un patrón mixto en este caso. Igual lo importante que sepan es el patrón obstructivo, P1 sobre FBC menor a 0.7. Si eso no se cumple, FBC menor al 80%, un patrón sugerente de restricción. Eso es lo que tienen que saber realmente. ¿Cuál es obstructivo y cuál es restrictivo? Es lo importante. ¿Sí? Qual que é o parâmetro que compara a FBC 100%? Y lo mismo que en la P1, tener el valor esperado del paciente, y ese es el valor esperado, el valor esperado del paciente. Y así como le dije, típicamente se usa la bronodilatadora con salbutamol, pero se puede hacer con ipratropium también, pero prácticamente no se hace, ¿verdad? Prácticamente no se hace. Lo normal es hacerse con salbutamol al paciente de la prueba. Y para poder considerar que el paciente tiene una respuesta positiva al bronodilatador, tiene que mejorar 200 ml, puede ser FBC o P1, no hay problema con eso, cualquiera de los dos.
tiene que mejorar por lo menos 200 ml y 12%. ¿Sí? Las dos cosas tienen que cumplir. Esa paciente, por ejemplo, que les mostré, había mejorado 270, por ahí mejoró su FED1, pero no cumplía el 12%. A pesar de que mejoró mucho, no llegaba a ser 12% su mejoría. Entonces, no era positiva su prueba. El 200 ml é do que dá FBC ou da FECOR? Cualquiera de los dos puede ser. Puedes medir eso en el FED1 o en la FBC, no hay problema con eso. Algunos pacientes mejoran solamente su FBC, otros pacientes mejoran solamente su FED1, y algunos mejoran los dos, ¿verdad? Assim como 12% também. Qualquer um dos. Cualquiera de los dos. 200 ml y 12%. Las dos cosas al mismo tiempo tienen que ser. ¿Sí? Mas primeiro você faz sem broncodilatador e depois com broncodilatador para ver a diferença. Primero le haces la prueba sin broncodilatador, después le haces el broncodilatador, esperas 15 minutos y le haces otra prueba para ver cómo responde. Para ver mejoría que tiene. Y así como le dije, cualquier patrón, sea restrictivo, sea normal o sea obstructivo, igual pues, se puede tener una prueba broncodilatadora positiva, lo cual nos sugiere que el paciente va a responder muy bien a la medicación y normalmente es más relacionado al asma, está la prueba broncodilatadora. ¿Sí? Pues lo del POC, por ejemplo, le haces el broncodilatador, mejora muy poco ya, no llegan a mejorar el todo porque su obstrucción ya es fija. ¿Sí? Los pacientes asmáticos, en cambio, mejoran mucho, mejoran mucho. E se não melhora com broncodilatador, faz o quê? E se não melhora com broncodilatador, faz o quê? Y nada, eso es parte de la prueba normal. Por ejemplo, si vos tenés un paciente que tiene un patrón ventilatorio normal y no mejora, un patrón ventilatorio normal no mejora, normal, no tiene nada, ¿verdad? Si el paciente tiene EPOC, por ejemplo, tiene un patrón obstructivo y no mejora con el broncodilatador, te sugiere que es un EPOC el paciente porque no tiene más mejoría, ya es un daño estructural lo que tiene en su pulmón, ¿verdad? Eso vamos a ir viendo con cada patología después. Básicamente, lo que te dice la respuesta al broncodilatador es que el paciente lo que tiene en el pulmón es reversible. Lo más frecuente es asma, ¿sí? Lo que te dice es que se puede revertir con la medicación. Si no revierte, bueno, por ejemplo, un EPOC o una fibrosis, no va a revertir más con la medicación porque ya son daños estructurales. Y ahí usted vas viendo qué tipo de patología podría tener el paciente, ¿sí? Bueno, esta geometría es medio fea, ¿verdad? O sea, que ella es porque cuando se pone esa señal, la geometría está bien, ¿verdad? Este, por ejemplo, tiene un 95% de su FS, ¿sí? 2.93 lo que sopló. En el primer segundo sacó 2.07 y 87% fue. Haciendo la división, nos queda que el paciente tiene 70.73 de FS. Ya es muy sugerente de un patrón obstructivo, ¿sí? Muy poca diferencia ahí. Casi llegó a 70%. Entonces, este paciente probablemente tiene una patología obstructiva, ¿sí? Pero su obstrucción es leve porque tiene 87% de FED1. Tiene un FED1 muy bueno. Le voy a mostrar algunas otras que son más lindas, ¿verdad? Que por ejemplo esta geometría de raro. Nombre y años, no sé si como se me falta el dato, así como a ver cómo. ¿Qué les parece que es raro? Aqui, porcentagem? Sí, el predicho, el porcentaje. Predicho. No sé cómo se llama en portugués. Sí, la predicción que hace. É o que aparelho, qual aparelho, qual tudo. Sí, el predicho es el promedio, ¿verdad? Es la segunda línea. El promedio es el predicho. Eso es lo que se espera que el paciente haga. Y el porcentaje es comparando lo que el paciente hizo con el predicho. Ah, entendi. Tá. Então, talvez esse é pouco, né? Este paciente, por ejemplo, tiene un patrón sugerente de restricción, ¿sí? Porque su FS es menor al 80%, ¿sí? Menor al 80%. Entonces, este paciente, por ejemplo, tiene un patrón sugerente de restricción. Si miras los otros, está todo normal, ¿verdad? Su FS 75%. Normalmente, cuando hay una patología restrictiva, bajan todos los volúmenes, todo baja. Pero la relación se mantiene, ¿verdad? Acá, por ejemplo, digamos que está un poco más bajo,
está por debajo del 80% también, porque el paciente tiene una patología restrictiva y está con poco disminución no restrictiva. Tiene que ser fibrosis pulmonar, alguna neumonía intersticial, nada de eso. El POC es obstructivo. El POC es obstructivo. Pero la relación, o sea, baja todos los volúmenes, acá baja mucho más la FBC, baja un poco menos el FESMAR, pero la relación se mantiene, ¿sí? El índice, que cuando es menos de 0.7 es obstructivo, este paciente tiene 0.92, pero está súper bien, ¿verdad? La relación se mantiene cuando hay una patología obstructiva. Mas, doutor, el hecho de que o paciente você menos menor FBC do que eu ter dicho, não é uma obstrução? No, No. menos FBC es restricción. La obstrucción afecta el P1, ¿sí? El P1 es la capacidad de sacar aire en el primer segundo, ¿sí? Y la restricción afecta el aire total que puede sacar el paciente, ¿sí? La obstrucción el primer segundo lo que afecta y principalmente la relación P1-FBC, ¿sí? Porque es menos cantidad de aire la que saca en el primer segundo, ¿sí? Puede sacar todo el aire en algún momento, pero no puede sacar rápido el aire, no es rápido su salida de aire porque está obstruido, está cerrado los bronquios. FBC inferior a 80% para dar restritiva indicação de EPOC e fibrose. No. EPOC es obstructivo. Restrictivos son fibrosis pulmonar, la fibrosis pulmonar idiopática, todas las patologías intersticiales son restrictivas. Obstructiva es asma y EPOC. EPOC no es restrictivo. EPOC não melhora com salbutamol e asma. Exactamente. Obstrutivo, então, é flujo, né? Sí, la capacidad de sacar aire no es flujo, es FEWA. No puede sacar aire rápido. Flujo expiratório. Pero no es el flujo respiratorio lo que miramos, es el P1, la cantidad de aire que saca en el primer segundo. Respiratório no primeiro segundo. Volumen respiratorio. No es flujo, porque el pico flujo respiratorio es otra cosa. Tiene que ser el volumen respiratorio. Sí. Acá este paciente, por ejemplo, sacó 2 litros. ¿Sí? 2 litros de 17. Flujo é uma fatia, é só uma fatia, só não sei o que fazer. É uma parte, o flujo é uma parte do volume. Sí, el flujo es otra cosa. El flujo es. No Fósforo. No caso, ele todo vai ser. Restritivo, né? Restritivo. Por ejemplo, ¿qué les parece este paciente? Este es lo que hizo el paciente, esto es lo que se espera del paciente, este es la predicción, ¿sí? El predicho, el porcentaje, este es su post broncodilatador, este es antes, este es después, y cuánto cambió el paciente. Isso é obstrutivo porque tem menos de 12% e o PEC é menor que 70%. Exactamente, ¿verdad? Acá si es la relación con el 0.4, no. El 0.7 es lo normal. Si hizo relación, esto es lo que miramos para saber si es obstructivo o no. Si es mayor a 0.7, no es obstructivo. Si es menor, es obstructivo. Este paciente, por ejemplo, 0.48 es obstructivo, sí. Bien obstructivo. Y su P1 es del 50%, tiene una obstrucción ya moderada, casi severa, ya es su obstrucción. E o salbutamol dele deu só 10% de. Sí, y aparte está súper lejos, o sea, 10% normal, y aparte no llega a mejorar 200 ml, ¿sí? Apenas 120 por horas, 1.30 y 1.18. Apenas 120 ml por hora. Y aparte, si miras así rápido, 55 años y no tiene el nombre de lo que tiene, pero 55 años, muy probablemente sea de poco. Probablemente fumaba y era poco. Muito bom. Traje una más, este por ejemplo, a ver, no digo, ¿verdad? Este mismo esquema más o menos. También es objetivo, ¿verdad? Porque, como yo lo primero que tiene que mirar es el P1 de PS. Si yo digo, no, este por ejemplo tiene 0.7,
0.7 no es obstructivo, menos de 0.7 obstructivo, ¿sí? Pero igual saca buen volumen todavía el paciente, ¿verdad? No tiene capacidad de sacar rápido el volumen, pero saca mucho. 2.30 y 3.67, que está por encima del valor esperado para el paciente. Pero sí tiene una capacidad disminuida de sacar el aire de forma rápida. Es muy poco lo que puede sacar en el primer segundo. Isso já é um problema também. Sí, ya tiene poco probablemente, pero un porcentaje de cambio es muy poco luego. A partir de 75 años, sí o sí. Pode acontecer de ser uma obstrutiva e não responder ao salbutamol? Claro, no rebote, por ejemplo. E se responder, quer dizer, se responder é porque realmente é obstrutivo. No tiene nada que ver eso. Irreversível. Primero, sí, una cosa que sea obstructivo, otra cosa que sea reversible. ¿Sí? Lo que vos tenés que tirar primero es el FBS. Sí, o sea, si solamente muestro esto, saco todito esto y te muestro solamente esto, acá te puedo decir que es obstructivo el paciente, ¿sí? Porque es lo que tenés que tirar primero, ¿sí? Recuerden el algoritmo de interpretación de la espirometría. Te voy a mostrar. Lo primero que hacemos es ver si las curvas son buenas o no. Entonces se supone que el módulo que te manda el estudio ya va a ser, ¿verdad? Y lo primero que hacemos entonces en los valores es mirar P1 FS. Si es menor a 0.7, es obstructivo. Si no es menor a 0.7, tenemos que ver la FS. Si es mayor a 80%, entonces es un patrón normal. Si tiene menos de 80%, es restrictivo, ¿sí? Entonces, primero la relación P1 FS y después la FS aisladamente para poder ver si es restrictivo. A capacidade total forçada é a inspiração completa, a inspiração forçada bem máxima. Y esto, por ejemplo, a ver, tiene años. Esta tenemos todos los otros, creo que es la misma. Es la primera vez muy restrictiva. Si miramos directo ahí, sí, la misma. Restritivo, né? Miramos directo acá, no es obstructivo porque tiene más de 0.7. Sí, y miramos entonces el porcentaje de la capacidad de la forzada, 66% obstructivo, sí. Perdón, restrictivo. Restrictivo. Como bom coisa que eu faço. Eu também. Bien, hasta ahí creo que si tienen dudas, pregúntanos. Les vamos a ir viendo las fotografías ahora y entendiendo mejor. Bastante. Só foi montando um slide da prova do banco de lamadura. Bom, Só para ter melhor. Pode passar. Bien, como le digo, mi PowerPoint también no sirve de cálculo. Bien, la prueba de distribución de monóxido de carbono, DLCO, ¿sí? Así nomás le decimos DLCO, nomás le decimos. Es una prueba que sirve para ver la integridad de la membrana alveolo capilar. ¿Qué significa eso? Para ver si no hay nada que dificulte la difusión de los vasos entre el capilar y los alveolos, ¿sí? Como le dije, en varias enfermedades, como por ejemplo la EPO, en la fibrosis, en todas las patologías intersticiales, la neumonitis por hipersensibilidad y todas esas patologías dañan la estructura del pulmón y entonces hacen que sea más difícil para el aire o para los gases difundir hacia el alveolo, ¿sí? Hacia el capilar, ¿sí? Entonces lo que hacemos con esta prueba es hacer al paciente inspirar un poco de dióxido de carbono y sacar de vuelta. Y ahí se mide cuánto fue lo que se absorbió en los pulmones. Con esta forma podemos saber si está bien la membrana o no, ¿verdad? Principalmente se usa para patologías intersticiales, ¿verdad? Ayuda mucho para el pronóstico de patologías intersticiales, porque a veces el paciente tiene una fibrosis pulmonar y demás, hizo espirometría, no nos dice mucho todavía, pero su DLCO sí nos dice el pronóstico del paciente, ¿sí? Nos sirve para saber si el paciente tiene ya un pulmón muy dañado o no tanto, ¿verdad? Entonces nos sirve mucho para poder pronosticarle a estos pacientes, ¿verdad? Y lo mismo, los resultados se expresan en porcentaje, ¿sí?
Lo normal es que el paciente tenga más de 80%, lo normal. ¿Sí? Y después se van graduando en leve, moderado y grave, según qué capacidad tenga el paciente. 80% para arriba es normal, 80% para abajo es anormal. Ya. Significa que el paciente ya tiene algún daño en el pulmón. ¿Y qué es 100%? Y 100% es que todos los días siempre lo pasen. Que se puede dar, se puede dar. Pero en general, por ejemplo, en la spirometría le hacemos a pacientes sanos, ¿verdad? A veces le hacemos a pacientes sanos porque queremos identificar. Este estilo, por ejemplo, lo usamos en pacientes patológicos, ¿verdad? Entonces, difícilmente va a salir un resultado cerca del 100% porque cuando el paciente ya tiene una enfermedad de larga data, usamos un brazo pronóstico, ¿verdad? Para saber si tiene buenas posibilidades de seguir viviendo bien o si se va a empezar a complicar el paciente. No se puede entender o que é isso. El porcentaje Entender o que era. el porcentaje de dióxido de carbono que se absorbe. Sim. Eso es. Certo. Eso es. O que significa LN? Límite inferior. Límite inferior de la normalidad. Pero yo no se preocupe mucho por eso de leer moderado, eso no le voy a preguntar, eso ya es demasiado. Bien, y nuestra clase hoy tiene una segunda parte que es la parte de aerosol general, para poder dosar los aerosoles, ¿sí? Esta parte es fácil, pero ustedes lo han perdido, porque yo, por ejemplo, la mayoría de los aerosoles ahí que existían, ¿verdad? Yo solamente sabía, cuando terminé medicina interna, yo solo sabía que existían los aerosoles normales, no se los amáticos, ¿verdad? Pero en realidad hay muchos tipos diferentes de aerosoles y les quiero hablar un poquito de eso, ¿sí? Antes de terminar. Bien, como ustedes saben, ¿verdad? La aerosolterapia es la terapia que se le hace a los pacientes de forma inhalatoria. En vez de darle medicaciones por vía oral, nosotros le damos los medicamentos de forma inhalada. De esa manera, el medicamento llega a las vías respiratorias y finalmente cumple su acción terapéutica, ¿sí? Tiene muchas ventajas y algunas desventajas, pero principalmente ventajas. Es muy interesante porque necesitamos menos dosis para poder cumplir el mismo efecto, ¿verdad? Si tenías que tomar 5 de saludable vía oral, con 2 de repente podés solucionar en la parte inhalatoria, ¿sí? Obviamente actúa mucho más rápido. En el momento que el paciente empieza a inhalar la sustancia o el medicamento, ya tienen su inicio de acción, ¿sí? En cambio, obviamente por vía oral tienes que absorber primero, tienes que ir al sistema sanguíneo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas. Directamente le mandamos la droga al órgano blanco. Por ejemplo, los corticoides tienen muchísimos efectos adversos a nivel sistémico. Desarrollo de diabetes, obesidad, depósito de grasa, un montón de cosas que son problemáticas, osteoporosis. Con los corticoides por vía oral, en el caso de los asmáticos, por ejemplo, podemos usar corticoides inhalados toda la vida y no pasa nada. Entonces, tienen muy pocos efectos adversos en la parte sistémica. El que más tiene es el salbutamol, que le suele dar un poquito de taquicardia a los pacientes, ¿verdad? Y decir por ahí que, ¿verdad?, los efectos secundarios son mucho menos frecuentes que en la forma sistémica, ¿verdad? Que no tienen casi efectos adversos estos medicamentos. Entonces, es una forma muy noble de administrar la medicación de los pacientes, ¿verdad? Iniciación rápido, poco efecto adverso, menor dosis necesaria, bastante ventajas tienen, ¿verdad? Y tienen algunas desventajas, ¿verdad? Básicamente, el porcentaje de la droga que llega a los pulmones es muy bajo, ¿verdad? Hay una importante cantidad del medicamento que se queda en la boca, en la faringe, ¿verdad?, y en las vías respiratorias superiores. Cuesta mucho que llegue hasta el pulmón. Los pacientes tienen que tener muy buena técnica para poder lograr eso, ¿sí? Bien, hay algunas cosas que afectan también el depósito pulmonar, sobre todo la técnica, ¿verdad? Hay pacientes que tienen muy mala técnica, no se acuden sobre los antes de usar o respiran mal, ¿verdad? Respiran por la nariz cuando están haciendo cosas en la cámara, en vez de respirar por la boca, no respiran suficientemente fuerte. Todas esas son cosas que hacen que
que los medicamentos no funcionen como deberían funcionar, ¿verdad? Entonces, tenemos varios factores que afectan el depósito pulmonar, a pesar de que es una buena técnica, o sea, una buena forma de administrar, tiene que tener una buena técnica del paciente, ¿verdad? Hay muchas veces que el paciente también no coordina, ¿verdad? Por ejemplo, tira solución primero y espera mucho para inhalar. Cosas así suelen pasar también, ¿verdad? Entonces, con estos medicamentos es muy importante que el paciente pueda tener una buena técnica, ¿verdad? Y a veces la cantidad de equipo que hay puede confundir a los pacientes, ¿verdad? Pero eso ya es más raro, ¿verdad? Algunos factores que influyen en el depósito pulmonar de los medicamentos, ¿sí? El tamaño de las partículas, ¿sí? Cuanto más chica es la partícula, más fácilmente llega a la parte pulmonar, ¿sí? Si son partículas muy grandes, se quedan en las vías respiratorias superiores, ¿sí? El calibre y la anatomía de la vía aérea, obviamente en vías aéreas que son un poquito más grandes, es más fácil que circulen los medicamentos y que puedan llegar hasta los pulmones. En los niños, por ejemplo, es más difícil, ¿verdad? Tienen mucho más depósito en las vías respiratorias superiores porque son muy pequeñas sus vías respiratorias. La velocidad de la que da el medicamento, hay medicamentos que son en cápsulas inhaladas, el paciente tiene que romper la cápsula e inhalar, y eso, por ejemplo, es importante que el paciente chupe lo más fuerte posible para que pueda llegar lejos del medicamento, ¿verdad? Entonces, cuanto más fuerte hace el paciente, más rápido el medicamento va a llegar a la parte distal, ¿sí? Importante también, pues, el flujo respiratorio y el volumen de aire inhalado, ¿verdad? El paciente tiene que hacer una inhalación profunda con mucho volumen, eso va a favorecer a que el medicamento llegue hasta donde tiene que llegar, ¿sí? Y lo mismo con el tema del flujo, ¿verdad? Cuanto más fuerte el paciente inhala, más posibilidades tiene de que llegue lejos del medicamento, ¿sí? Una apnea por inhalación, o sea, después de hacer la inhalación, el paciente tiene que aguantar un poco la respiración y estar sin respirar por lo menos 10 segundos para que pueda llegar bien el medicamento a las vías respiratorias, ¿sí? Y como le dije, la técnica de inhalación, ¿verdad? Tiene que sacudir bien, tiene que usar bien su aerocámara, tiene que aprender a respirar en la aerocámara, cosas que a los pacientes les cuestan bastante, ¿verdad? Les cuesta bastante. Para dar una estadística, ¿verdad? Aproximadamente el 50% de los pacientes asmáticos que no tienen mejoría con el tratamiento es porque tienen mala técnica, ¿verdad? La mitad de los pacientes que tienen un fracaso terapéutico es porque no saben usar sus aerosoles, ¿no? Bien, tenemos unos cuantos tipos de aerosoles que, como les digo, no es para profundizar demasiado, es para que conozcan y no estén perdidos algún día cuando les presenten algunos tipos de aerosoles, ¿verdad? Tenemos varios tipos. Los nebulizadores de pequeño volumen, que le vamos a ver una fotito después, los inhaladores de dosis media y los inhaladores de polvo seco, ¿sí? Son los más frecuentes estos, ¿verdad? Son los más utilizables. Voy a mostrar un poquito fotos de cada uno de los cosas. Aquí para que vean más, ¿verdad? Este inhalador de polvo seco son los que se usan en cápsulas, ¿sí? Por ejemplo, más o menos llegan todos al mismo lugar. Como se llegan en el mismo porcentaje a los pulmones, ¿verdad? 13%, 12%, 15% y 9%. Si se dan cuenta, este MDI es el aerosol común, bombilla, este es el común, ¿verdad? Y este es el común, pero con la aerocámara, ¿sí? Se da como casi el doble del depósito, ¿verdad? Por eso es importante que los pacientes usen la aerocámara, sobre todo para sus medicamentos más importantes, ¿verdad? Para salbutamol por ahí no tanto, pero para sus corticoides inhalados sí es importante que usen esa aerocámara. Isso absorvido que queda na orofaringe, absorve a circulação? Sí, se absorbe un poquito, ¿verdad? Muy poco lo que se absorbe. Normalmente le pedimos a los pacientes que se enjuaguen y escupan, porque les suele dar tos, le da un poco de disfonía, tiene algunos efectos adversos si es que se queda depositado ahí, ¿sí? Lo ideal no es que se deposite ahí, ¿verdad? Y un porcentaje vuelve a ser exhalado, ¿verdad? Y también algunos se quedan en el también. Puede. Sí, claro, no se enjuaga y se incluye un poco de verdad, no pasa nada.
Son dosis muy bajas las que usan los, o sea, imagínate, el salón tapón, los corticoides son microgramos lo que usan, ¿verdad? Que no es nada, ¿verdad? Es el sorteo. Sí. Las dosis que se usan son muy bajas. Bien, algunas ventajas que podríamos para ponerse así a utilizar demasiado, pero no debería romper mucho la banda del examen con esto. Hay muchas otras cosas más importantes. Las nebulizadores tienen algunas ventajas, ¿verdad? Los nebulizadores tradicionales que usamos, ¿verdad? Que son con aire y demás cosas, podemos ponerle varias drogas al mismo tiempo, 5, 6, 7 drogas si le vamos a poner al paciente, podemos ponerle, ¿verdad? Entonces tenemos la ventaja de poder usar muchas drogas al mismo tiempo. Otra cosa interesante es que el paciente no necesita tener un patrón respiratorio muy importante, con que respire normal ya es suficiente. No hace falta que haga mucho esfuerzo, no hace falta que meta una cantidad de aire muy importante. ¿Sí? Podemos usar con cualquier tipo de paciente, ¿verdad? Hay pacientes que tienen una ACV, que no tienen coordinación, pacientes pediátricos que no entienden lo que se les dice. Todos estos pacientes pueden usar porque no hace falta hacer nada en especial, simplemente respirar, ¿verdad? Son los tipos de medicación más simples. Yo personalmente casi no uso nebulizadores, ¿verdad? Siempre le digo a los pacientes que usen bombilla lo más directo. No uso nebulizadores, ni siquiera cuando la paciente está internado. Normalmente uso solamente aerosoles. ¿Sí? Porque justamente es por eso que los tiempos de tratamiento son muy largos. Tiene que estar pacientes 15, 20 minutos de seguido con su aerosol, con su nebulizador, cosa que no tenemos ese problema con los aerosoles. ¿Sí? Si el paciente, por ejemplo, va a estar en su casa, tiene que comprar un nebulizador, es un problema también para el paciente, ¿verdad? Es todo un tema eso de comprar un nebulizador y demás cosas. No son portátiles, ¿verdad? Se puede llevar a cualquier parte, son difíciles de llevar, es difícil de limpiar, ¿verdad? Entonces, bastante complicado. Yo prefiero no usarlo más. Mucho más rápido es usar aerosoles. Y como se dieron cuenta en lo anterior, ¿verdad? El depósito es más o menos igual para todos, así que no ganamos nada, ¿verdad? Salvo que el paciente esté bien complicado, ¿sí? Bien, y este es para mostrar los tipos de aerosoles. La bombilla tradicional, que se llama IDM, inhalador de dosis medidas, porque cada vez que apretas sale la misma cantidad de dosis, ¿sí? Sale la misma cantidad de salbutamol, la misma cantidad de hipertrofia, la misma cantidad de corticoides, siempre salen iguales, ¿sí? Pode voltar a dar uma última vantagem do ventilador? Vantagem. Mais possível modificar a concentração do próximo. Só isso. Graças. Claro, puedes ponerle más o menos gotas, no va a ser como quieran usar. No es que tiene directo aquí, es solamente un tipo de. Bien, y si como le dije, el inhalador de dosis medidas, la bombilla tradicional es portátil, es fácil de llevar a todas partes, requiere poco tiempo de hacer en el momento y ya no necesitas estar ahí todo el tiempo. Y siempre es la misma dosis, ese es otro problema con el nebulizador. Si el paciente, por ejemplo, pone mal las gotas o se precipita y se queda ahí abajo, el paciente no recibe su dosis completa. En cambio, con este estamos seguros de cuándo está recibiendo el paciente. Pero tiene algunas ventajas también, ¿verdad? Es difícil coordinar, al paciente le cuesta a veces apretar, inspirar al mismo tiempo. No saben cuándo se terminó el aerosol, no saben cuánto ya usaron, si les queda o si no les queda más, ¿verdad? Porque normalmente no traen ninguna referencia para saber eso. Tiene que tener una técnica, ¿verdad? Tiene que saber inhalar bien, tiene que saber sacudir bien, todo eso es importante y es importante enseñarle al paciente a usar, ¿sí? Entonces, las principales ventajas con esto son la técnica del paciente, como le dije. Muchos pacientes tienen fallas terapéuticas porque tienen mala técnica. Y después tenemos los espaciadores, que son muy importantes para poder hacer que el paciente pueda, ¿cómo se dice?, llegar la dosis a los pulmones, ¿verdad? Pueden ser espaciadores comunes que no tienen válvulas, que simplemente sirven para aumentar la distancia, como estos que les muestro aquí, ¿sí? Y después de las aerocámaras propiamente dichas,
que tienen válvulas y solamente permiten el flujo de aire en una dirección. Entonces el paciente no respira en la cámara, solamente estira el medicamento hacia sí mismo, ¿verdad? Tienen válvulas y permiten solamente el flujo unidireccional. Así tienen ya una válvula que protege y hace que el paciente no sople adentro para que no salga el medicamento. Solamente entra el medicamento y si hay más, se queda en la cámara para que el paciente pueda volver a inhalar. Hoy prácticamente casi todas las aerocámaras que tenemos ya son así, son ya válvulas, no hay más. ¿Cuáles tenemos acá? Tenemos, para que sepan más, ¿verdad? Tenemos dos, tres. Tenemos inhalador de dosis medida, que es tradicional, o de niebla fina también. Tenemos los presurizados, que es el más común de todos. Y por último tenemos el inhalador de polvo seco. Les voy a mostrar un poquito esto para que puedan conocer, porque es muy pelada que los médicos no lo notan, pero pasa muy seguido. El inhalador de polvo seco es así: es un pequeño dispositivo que tiene una tapa, y este dispositivo, lo que se ve ahí abajo, el paciente tiene que sacar la tapa. Eso es lo que se ve abajo de la tapa, ese es el dispositivo. Tiene una pequeña flecha acá, el dispositivo tiene una flecha dibujada. El paciente abre, mueve y abre el lugar, ¿sí? Y queda así abierto, acá se ve el dispositivo abierto. Y toma una cápsula, el paciente pone dentro del dispositivo la cápsula. Si ven, la cápsula tiene un polvito blanco, esa es la droga que está dentro de la cápsula. Pone ahí dentro del dispositivo, tiene la forma de la cápsula ahí. Luego tiene que presionar los costados, si ven ahí, tiene unos botones al costado, tiene que presionar los botones y tiene que chupar. Eso se usa también en la de polvo seco, porque algún día le pueden enseñar a su paciente, porque si le dan, no van a saber usar. Y es importante que ustedes sepan usar para poder enseñarle a los pacientes. Es bastante fácil, aprieta, se rompe la cápsula y tiene que chupar. Y hace un ruido, lo que se mueve la capsulita adentro, ¿sí? Puede salir, solamente no música sola, ¿verdad? Pero el paciente cuando va a chupar tiene que agarrarle a calma, no tiene que tocar los botones, porque si no atrapa la cápsula y no se mueve la cápsula y no sale el medicamento. Y después este es de niebla fina, que son los menos tradicionales que los tenemos en el mercado. Este de niebla fina es bastante más difícil de armar. Tienes que sacar el plástico que tiene, le pones la droga adentro, golpeas así, entra la droga adentro y ahí se va girando. El paciente gira, aprieta el botón, ese botón que está ahí, ese botón gris, gira, aprieta el botón y ahí sale una pequeña niebla, eso sale automáticamente y eso es lo que tiene que absorber el paciente, ¿sí? Para que puedan conocer nomás los distintos dispositivos que hay. Bien, entonces la próxima clase vamos con la... Sí, no tengo que hacer. ¿Vamos a hacer? Sí.